Buenos días, ¿cómo estáis? Bien. Os mandaría saludos de nuestro hijo de Alan, lo que pasa es que no los entenderíais muy bien porque todavía apenas sabe hablar, dice papá, mamá y alguna cosita, alguna palabra por ahí, pero le cuesta todavía expresarse. Y de eso precisamente me gustaría hablaros, cómo nos expresamos, cómo damos las gracias. ¿Vosotros en cuántos idiomas sabéis dar las gracias? Venga, vamos a hacer un pequeño ejercicio de idiomas. A mí los idiomas no se me dan muy bien, así que con tranquilidad, es decir, que ganarme me vais a ganar seguro. A ver, gracias, ¿en qué idioma sabéis darlo? En castellano, gracias, muy bien, ya tenemos uno. En inglés, ¿quién se lo sabe en inglés? Ahí está. En euskera, ¿cómo es en euskera? ¿Vale? Francés, todo el mundo, ¿no? Merci, merci beaucoup, muchas gracias en francés. En portugués, ¿hay gente que se lo sabe en portugués? Obrigado, que no es abrigado, no es lo mismo que abrigado, ¿eh? Es como, bueno, tenéis una chuleta en la pantalla también. Fijaros, a veces no miramos la pantalla y tenéis... Bueno, yo algunos del medio no sé qué idioma podrán ser, algunos sí que son los que habéis dicho. ¿Hay algún idioma más que sabéis? En alemán, danke. El lenguaje de signos, dice alguien por ahí. Muy bien, hoy vamos a aprender a decir gracias en el idioma bíblico. ¿Os habéis pensado alguna vez cómo se diría gracias espiritualmente? Es curioso y la verdad es que me siento entusiasmado de cómo se ha manejado el culto hoy, cómo el Espíritu nos ha ido guiando, porque tiene mucho que ver con cosas que han ido saliendo a lo largo del culto. ¿Cómo se diría gracias en el idioma bíblico? Es muy importante decir las cosas y que se entiendan bien. Por ejemplo, yo tengo en nuestra iglesia donde pastoreamos, hay una familia de Brasil. Y me explicó el significado de la palabra, seguro que aquí hay alguna persona de Brasil o de Portugal que hablan el mismo idioma, hay varias personas. Me explicaron el significado de la palabra exquisito. Ojo que puede traer problemas. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que un plato está exquisito, ¿qué queremos decir? Que está bueno, que está bien, que estás haciendo un cumplido, has cocinado bien. En cambio, si tú dices en portugués que el plato está exquisito, significa raro, que está raro. Si dices que el cocinero es un poco exquisito, que es un poco raro. O sea, ojo, que a veces puede generar confusiones los idiomas. En cambio, cuando decimos la palabra gracias y sabemos transmitirla, nunca genera conflicto, nunca genera problemas. Hay palabras que por desconocimiento podemos generar conflicto, pero la palabra gracias, por eso educamos tanto a nuestros hijos y les inculcamos que sean agradecidos. Además, la palabra nos advierte de que en los últimos tiempos, lo dice Pablo a Timoteo, en nuestro mundo se caracterizará porque las personas serán ingratas. Es una de las cosas que dicen, ¿no? Una de las características de las personas en los últimos tiempos. Serán ingratos, es decir, vivimos en un mundo insatisfecho que piensa que tiene derecho a todo, que tiene derecho al Black Friday y a poder tener todas las cosas, ¿verdad? Y a quejarse de todas las cuestiones. Vivimos en un mundo que es bastante ingrato. Y en ese sentido creo que hemos hecho un gran contraste en esta mañana, expresando por medio del culto la gratitud que tenemos al Señor de la vida, aquel que nos ha dado todo. Ahora, una de las cuestiones que ha ido saliendo también en el culto y que yo también tengo preparada en mi predicación es que a veces no es fácil dar las gracias. Es muy sencillo dar las gracias cuando tenemos salud, cuando las cosas nos van bien, cuando todo nos sonríe, podemos expresar gratitud. Pero ¿qué pasa un día cuando nos falta la salud, cuando nos falta el trabajo? Ese día no es tan sencillo ser agradecido. No es fácil ser agradecido cuando te sientes solo. No es fácil ser agradecido cuando te sientes incomprendido, cuando te sientes un poco triste.
Yo cuando tenía la edad de la chica joven que ha salido, Cecilia, más o menos alguien me dijo: Rubén, ¿sabes cuál es el mejor antidepresivo? Ser agradecido. Si elaboras una lista de gratitud a Dios por las cosas que realmente tienes en tu vida y que Él te ha dado, nunca o casi nunca estarás triste. Y yo aquel consejo lo tomé con esa edad tan temprana. A mí me gustaría que pudiéramos pensar en nuestra manera de dar las gracias, en nuestro idioma bíblico, en nuestro idioma espiritual, para ser personas agradecidas. ¿Somos agradecidos o estamos aguantando? Ya sabéis que en nuestro mundo hay personas que lo enfocan también a veces desde la psicología, diciendo, bueno, hay que ser personas resilientes, personas capaces de soportar, capaces de aguantar, y debemos ser personas que aguanten, ¿no? Estamos aguantando todo tipo de situaciones desde muchos frentes, y las personas debemos tener esa capacidad para aguantar, para soportarlo prácticamente todo. Yo creo que puede ser parte de verdad, pero el creyente se distingue porque tiene la capacidad de aguantar, porque tiene al Espíritu Santo. Hemos recibido la capacidad, la bombona de oxígeno del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hace soportar de una manera especial. El especialista para mí de toda la Biblia, hablando de gratitud, y hay muchos versículos que han ido apareciendo en la pantalla, es el apóstol Pablo. Un apóstol que cuando escribe las cartas siempre habló de gratitud a las iglesias a las que escribió. Y es un mensaje que nos queda claro. Ahora, yo quiero compartir simplemente 2 versículos. Sé que me gustaría ser breve, que ha habido varias cosas en el culto y quiero ser muy directo. Fijaros, os voy a compartir 2 versículos de la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, si me queréis acompañar en la lectura, aunque en la pantalla también saldrá el texto, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y lo que me llama la atención principalmente es que Pablo está escribiendo, como sabéis, desde la cárcel. Por lo tanto, esta es conocida como la carta, muchos lo sabréis, la carta del gozo. Alguien lo ha dicho por ahí, es la carta del gozo. Pero, ¿sabes? También es la carta de la gratitud. Es la carta del gozo y es la carta de la gratitud, porque Pablo está agradeciendo el donativo que había recibido ya por varias veces de esta iglesia. Es decir, le sostenían, le ayudaban, apoyaban al apóstol Pablo. Pero también en la carta del gozo, en el escrito que dedica aquí a los creyentes. Vamos a darle lectura. Si os parece, solo vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y fijaros que viene ahora: con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un texto muy conocido, muy querido por los creyentes, donde en el centro encontramos con acción de gracia. ¿Eres un creyente? ¿Eres una creyente agradecida? Bueno, deberían adornarte varias cosas en tu vida. Y según este texto, deberíamos dejar de tener tantas preocupaciones. Los creyentes agradecidos controlan su preocupación interior. Los creyentes agradecidos son personas de oración. Y los creyentes agradecidos experimentan la verdadera paz, la paz de Dios. Son los 3 adornos que me gustaría compartir con vosotros y dejaros en esta mañana. 3 adornos de los creyentes agradecidos. El primero de los adornos de los creyentes agradecidos es que saben controlar esa preocupación interior. Una preocupación que muchas veces tenemos. Pero a mí me gustaría que pudiéramos observar una cosa. En este texto, que es tan conocido, ya sabéis que empieza en el versículo 4 con aquel mandato de regocijaos, alegraos en el Señor siempre. Insisto, regocijaos en el Señor, ¿no? Es decir, está hablando de gozo. Está hablando de que debemos controlar la preocupación, por nada estar afanosos. Está hablando de la necesidad de la oración. Y está hablando de la gratitud. Pues sabéis, estas 3 cuestiones, Pablo las repite muchas veces. Antes también salía el versículo en la pantalla durante el tiempo del culto de Tesalonicenses capítulo 5, donde también encontramos esta especie de trilogía para Pablo, ¿no? Pablo tenía varias trilogías. Tenía como una trilogía en el fondo, en la teoría, en la cual siempre le preguntaba a los creyentes por su fe,
por la esperanza y por el amor. Si os fijáis en sus cartas, siempre está explicando esas tres cosas. Pero también le preocupaba la actitud, la forma en la que ese contenido, la manera en la que vivían ese contenido los creyentes. Y sabéis, ese contenido está recogido de esa manera breve en estos versículos. Estad siempre gozoso, orad sin cesar y dad gracias en todo. Fijaros, gozo, oración y gratitud. Gozo, oración y gratitud. Y es lo mismo que os acabo de leer en Filipenses, en el capítulo 4, ¿no? Regocijo, alegría, gozo, ¿verdad? Oración, con toda oración, y acción de gracia. Si fuésemos a los salmos, encontraríamos un montón de veces los mismos elementos. Y es que en la piedad judía eran tres elementos básicos para ellos, estos tres que os estoy diciendo: el gozo, la oración y la gratitud. Por lo tanto, hoy estamos pensando en la gratitud, pero no nos podemos olvidar que tiene dos hermanas gemelas, la gratitud. Y uno es la oración y otro es el gozo. Por lo tanto, está relacionado con la capacidad del creyente para controlar su preocupación interior. Dicho de otra manera, para ejercitar el fruto del gozo del Espíritu Santo. Y a mí me gustaría poder reflexionar sobre esto: cómo conseguimos vencer nuestras preocupaciones, cómo conseguimos ser agradecidos teniendo esa actitud de gozo, cómo alejamos la ansiedad, cómo conseguimos no inquietarnos por nada, como dicen otras versiones. Pues a veces hay que tener una perspectiva bíblica. Y en esta carta, la carta del gozo, la podemos observar. Si vamos al versículo anterior, de por nada estéis afanosos, que es el que hemos leído, encontramos una frase que a mí me costó un tiempo poder encajar. Yo no sabía por qué Pablo había escrito ahí: el Señor está cerca. ¿Os habéis fijado? Está hablando en el versículo 5, el Señor está cerca. Y después le dice: por nada estéis afanosos. Cuando el creyente sabe que el Señor está cerca, entonces mi sufrimiento se va yendo. El Señor va viniendo y mi sufrimiento se va yendo. El Señor viene a por nosotros y nosotros dejamos de sufrir. Dice el Apocalipsis que allí ya no habrá ni más llanto ni más dolor. Por lo tanto, una perspectiva bíblica, espiritual, teniendo perspectivas de que el Señor viene y que entonces se acaban mis problemas porque el Señor viene. Pero también con los pies en el suelo, como por ejemplo en este mismo capítulo, en el capítulo 4, cuando en el versículo 11 y 13 Pablo nos está hablando de la escuela de la vida y está diciendo: yo estoy enseñado de todo, estoy enseñado a tener poco, y hace así con el bolsillo, ¿verdad? No tengo nada, como para tener mucho. Estoy en la escuela de la vida. Yo tengo los pies en el suelo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, la perspectiva bíblica nos enseña que el Señor viene, que Él está cerca, y por eso nosotros dejamos de sufrir, pero también nos pone los pies en el suelo y podemos aprender a confiar en el Señor. También miramos lo positivo y lo hacemos, lo hizo Pablo cuando él estaba, como os decía antes, encarcelado, y encontramos que, a pesar de que eso era un gran impedimento para su propósito, él estaba llamado a las misiones, a evangelizar a los gentiles, y resulta que lo tenemos en una cárcel con frío, limitado, ¿verdad? Porque no podía hacer esa labor. Y él les dice: mira, hermano, quiero que sepáis las cosas que me han pasado, que han redundado más bien, estoy en el versículo 12 del capítulo 1, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, lo que os digo, estaba en la cárcel, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Una circunstancia negativa como era estar encarcelado había servido para un impulso para los hermanos y habían cobrado ánimo para poder predicar el Evangelio. Por lo tanto, Pablo desarrolló hizo un ejercicio práctico muy interesante: pasar las cosas negativas a la zona positiva, quitarse de esa tentación de la queja y poner las cosas en la zona positiva. Y a nadie se le escapa que cuando el apóstol Pablo está hablando de que por nada estemos afanosos, pues nos recuerda que el Señor Jesús dijo exactamente lo mismo: no os preocupéis por vuestro vestido, por vuestra comida. ¿Es que no sois observadores? ¿Es que no os gusta la naturaleza? ¿A cuánta gente le gusta la naturaleza?
¿A cuántos de vosotros gusta la naturaleza? ¿Habéis visto a casi todo el mundo le gusta la naturaleza? ¿Habéis visto los pájaros? ¿Habéis visto las flores? ¿Crees que tienen preocupaciones? ¿Por qué te preocupas tanto por el día de mañana? Cada día tiene su propia preocupación. En resumen, en la siguiente diapositiva encontráis un resumen de lo que os estoy explicando hasta ahora. ¿Quieres ser una persona agradecida, un creyente agradecido? Pues no te va a faltar el desarrollo del gozo en tu vida. Y alguna persona nos lo ha contado en esta mañana. El resumen lo tenéis ahí en la pantalla. El gozo se caracteriza por una gran adversidad, Pablo en la prisión, por una oportunidad para analizar, bueno, estoy aquí en la cárcel, pues no me queda otra que analizar las circunstancias, una ocasión para pasar a la zona positiva, pero es que mira, los hermanos están mucho más animados para predicar el Evangelio. Y por último, ver al Señor obrando de una manera poderosa, creativa, aquel que es capaz de hacer las cosas nuevas y de convertirnos en nuevas criaturas. Por lo tanto, el gozo tiene ese precioso acróstico. Ahora yo os quiero contar una historia personal. Yo de pequeño tenía miedo. Mi mujer lo sabe, porque se lo he contado a veces, ¿no? Tenía el típico terror nocturno, como muchos niños, ¿no? Y los pasillos que había en mi casa, en el piso donde nosotros vivíamos, era un pasillo largo, oscuro, a mí eso me daba muchísimo miedo ir allí. Entonces yo normalmente le pedía a alguno de mis hermanos que me acompañase, que por favor encendiese la luz en otro sitio, y entonces a mí, yo cuando tenía luz o iba acompañado, entonces ya no tenía miedo. Fíjate que aunque soy más grande, la lección la tengo bien aprendida, sigue siendo así. Cuando el Señor está conmigo, o cuando el Señor ilumina mi camino, entonces dejo de tener miedo. Y muchas veces los creyentes somos y actuamos y tenemos las mismas experiencias. Tenemos pasillos que nos dan miedo porque son desconocidos, porque no vemos qué hay después, porque no tenemos la luz necesaria y nos da mucho miedo, porque puede haber puertas a medio camino, ¿verdad? Y no sabemos qué peligros vamos a afrontar en nuestra vida. Pero el creyente sabe que va con el Señor y que cuando Él nos da la mano, entonces podemos estar seguros. Cuando otros tienen miedo, los creyentes no tienen miedo porque saben que el Señor está cerca, porque saben que el Señor está cerca y que no significa solamente que estará con nosotros, sino que ya hoy está con cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo y se manifiesta por el gozo que inunda nuestro corazón. El segundo adorno es muy rápido, muy sencillo. Los creyentes agradecidos disfrutan de una vida de oración, son personas de oración. En la siguiente parte del versículo 6 encontramos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Está haciendo un contraste, ¿no? Por nada tienes que preocuparte, sino que tienes que orar por todo. Básicamente te está diciendo esto. Pero hay un detalle interesante, dice vuestras peticiones. Y me ha gustado mucho la dinámica que hemos podido hacer, ¿no? como iglesia. Vamos a estar pensando en nuestras peticiones. Dice el texto vuestras, lo está diciendo en plural. No solamente una cosa de lo que a ti te preocupa, sino de lo que también está padeciendo o está sufriendo tu hermano o tu hermana en esta mañana. Por lo tanto, el texto nos está diciendo vuestras peticiones. Para Pablo, el gozo, la oración y la gratitud tienen que ver con el pueblo reunido, con la iglesia del Señor. El creyente agradecido expresa alabanza a Dios. En los salmos lo vemos, ¿verdad? Servir al Señor con alegría. Y hoy lo hemos cantado en repetidas ocasiones. El creyente agradecido también genera una atmósfera adecuada para sus peticiones. Y muchas veces, por lo menos a mí muchas veces me lo dijeron, Rubén, cuando estés orando no solamente tienes que pedir, tienes que ser también agradecido. Aquí encontramos el orden invertido, está diciendo vuestras peticiones y luego está diciendo con acción de gracias. Qué curioso es que en la palabra no nos está diciendo esto. Yo tengo la convicción de que muchas veces pensamos que es como darle bueno, en mi tierra se dice pelotear, no sé si aquí también se dice, pelotear. Es como si estuviésemos peloteando a Dios, haciéndole la rosca, creo que también se dice en otros lugares, ¿no? Estamos dándole las gracias por las cosas, pero lo que realmente le quiero decir a Dios es que le quiero pedir por un trabajo. Lo que realmente estoy queriendo llegar es a pedirle a Dios porque me dé salud. Pero yo primero sé que tengo que ser agradecido.
casi estamos cubriendo un formalismo como tirando una moneda, la moneda de la gratitud, para poder extraer la petición que queremos para nuestra vida. El creyente agradecido sabe pedir, sabe generar una atmósfera de gratitud, donde sus peticiones también serán escuchadas por la fe. El creyente agradecido sirve al Señor y agradece al Señor por las personas que están sirviendo. Dice el autor a Hebreos: tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No pierdas la oportunidad de rellenar el corazón que se ha entregado en esta mañana. Yo te invito, te desafío a que puedas escribir, tal vez lo quieras hacer entre semana, pensándolo bien. Agradecer a hermanos que te están sirviendo, agradecer a personas que te están ayudando y que están ministrando en tu vida. No pierdas la oportunidad de elaborar una lista de gratitud por las personas que están cerca de tu vida y de estar orando por ellos. El apóstol Pablo no se olvidaba de orar dando las gracias. Fijaros, por poneros algunos ejemplos rápidos, Efesios capítulo 1, yo habiendo oído de vuestra fe, ya os lo he dicho antes, ¿no?, de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar las gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. E incluso a la iglesia en Corinto le dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ahora, él no se acordaba por casualidad de sus hermanos, él los llevaba en su corazón, él los tenía apuntados. Por eso yo te invito y te desafío a tomar nota de personas con nombres, con apellidos y poder ser agradecidos y también hacerles llegar esa gratitud a sus vidas, como se ha mencionado hoy. Y el último de los adornos que os quiero compartir lo encontramos en el versículo 7. Y es muy llamativo que para Pablo no solamente gracias se dice gozo en el idioma espiritual, sino que también tiene que ver con el fruto del Espíritu de la paz. Dice el versículo 7 de Filipenses 4: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya sabéis que Pablo nos habló de los frutos del Espíritu y nos dijo que era el amor. Nos dijo, los frutos del Espíritu son, bueno, hizo una lista, ¿verdad? Amor. Dicen los expertos que sobre todo enfatizó en el tema del amor. Y que luego además el amor se manifiesta, los primeros eran gozo, paz. Pues fíjate que nuevamente encontramos que gozo y paz se colocan en este texto para Pablo. Está diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón. Para Él van juntos. Dicho de otra manera, si pones en oración tus problemas, si el motivo de tu petición a Dios es descansar en Él tu preocupación, solo puedes esperar una cosa, y es que la paz de Dios te guarde, te proteja. Yo estuve investigando sobre esta palabra, guardar, que la paz de Dios me guarde, porque yo no sabía muy bien qué significaba eso de que la paz de Dios me guarde. ¿Qué significa? Estar siempre tranquilo, calmado. Pues yo soy una persona un poco nerviosa. Y digo, bueno, no sé si significa exactamente esto. No va por ahí los tiros. El tema es que la paz de Dios nos envuelve, literalmente patrulla alrededor nuestro. Ayer por la tarde fuimos a dar una vuelta al centro de Madrid y decíamos, ¿cuánta policía? Hay un montón de policía. ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? ¿Qué de policía que hay? Hay un montón de gente. Y la gente tiene diferentes perspectivas cuando hay mucha policía. Hay gente que se siente muy controlada cuando hay mucha policía. Y dice, bueno, esto es que nos quieren controlar, tal vez nos quieren multar por algo, ¿no? Si hay tanta policía aquí, malo, esto es porque algo pasa o algo así. Y hay otra gente que dice, bueno, como mi mujer, mejor, más tranquilidad, más seguridad, están aquí los policías, la gente que nos protege, la ley del orden, ¿no? Por lo tanto, están aquí para proteger y salvaguardar nuestras vidas. Y con el Señor pasa lo mismo. A veces le tenemos cerca y le tenemos a Él y pensamos, bueno, Él va a controlar nuestra vida. Él todo lo ve y Él está pendiente de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Y pensamos que Dios nos quiere de alguna manera controlar. Pero sabéis que el Señor está guardando nuestro corazón. Significa que Él está patrullando nuestra vida. Está patrullando nuestros corazones y nuestras mentes. Él está cuidando tus sentimientos, Él está cuidando tus pensamientos, como si fuese una patrulla. Él está envolviendo las cosas que tú piensas. Él quiere protegerte y guardarte
y que puedas experimentar una paz especial, una paz que no se puede explicar con palabras, una paz que es la paz del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, a la iglesia en Colosas también le dijo: abundar en acciones de gracia, rebosar en acciones de gracia, que nuestro corazón rebose gratitud, pero sobre todo que nos adorne estos adornos espirituales de los que hemos hablado: el gozo, la oración, la vigilia de oración que tenéis el viernes. Os felicito, el viernes os felicito que podáis ser los jueves con el culto, que podáis ser una iglesia de oración, una iglesia que busca al Señor, que se adorna con este adorno espiritual y que se deja envolver y patrullar por la paz de Dios. Te invito en esta mañana a que puedas escribir una oración a Dios con fecha de hoy, dándole las gracias, que la puedas escribir, y por supuesto te reto a que escribas a 3 hermanos o a 3 hermanas. Si quieres puedes utilizar el corazón si no lo has escrito todavía. Durante la semana puedes escribir un WhatsApp a una persona durante esta semana para agradecer por su vida. El Señor está presente y el Señor viene. Él está con nosotros. Él vendrá, pero Él también está hoy con nosotros para envolver nuestra vida, para protegernos. Gracias en Biblia se escribe gozo y se pronuncia paz. Y el curso se realiza por medio de la oración. Yo quiero aprender a escribir gozo en mi vida. Quiero saber pronunciar. A mí se me da fatal los idiomas, pero quiero que la paz de Dios me envuelva en las cosas que siento, en las cosas que pienso. Y quiero ser una persona de oración. Que el Señor nos bendiga. Me gustaría orar por vosotros en esta mañana para terminar, antes de terminar el culto. Y vamos a poner en práctica lo que acabamos de escuchar: ser personas de oración, ser una iglesia de oración y ser una iglesia agradecida. Que el Señor nos bendiga. Sí, Padre, queremos agradecerte. Señor, queremos estar agradecidos y sabemos que la palabra gracias se queda muy corta al lado de la cruz. Y, Señor, queremos darte las gracias por tenerte a ti viviendo dentro de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú cruzas el pasillo de nuestros miedos cada día. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, dándonos la mano, iluminando nuestra vida. Señor, gracias porque aunque somos probados, aunque somos atacados, aunque nos pasan cosas malas, sabemos que podemos confiar en ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ilumina. Gracias, Señor, por tu paz que nos envuelve. Queremos quedarnos contigo y queremos confiar que tú vienes por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana por tu iglesia. Te pedimos, Señor, que la iglesia, que tu pueblo se caracterice, Señor, por buscarte a ti en oración. Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias por la vida. Gracias por la esperanza. Gracias por la fe que tú has puesto en nuestra vida. Gracias por el amor que hemos recibido en esta mañana. Gracias por el amor que tú nos das. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén.